Bienvenidos a Realidad Jurídica. El podcast de hoy va a tratar un tema importante en los despidos. En concreto es el despido en situación de baja por IT y la consideración del mismo como despido improcedente o despido nulo según la diferente jurisprudencia existente tanto en los Tribunales Superiores de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo en sus últimas sentencias. Esta cuestión controvertida sobre el despido en situación de baja vamos a intentar establecerla en dos apartados. Un primer apartado hasta el año 2020 en que aparece la sentencia que comentaremos a posteriori y el criterio seguido hasta ese momento por parte del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha venido manteniendo que el despido en situación de baja de los trabajadores no debía ser considerado despido nulo, al no apreciarse en ellos ninguna vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores como exige el Estatuto de los Trabajadores, lo que conlleva, en consecuencia, siempre a que dicha declaración de despido sea de improcedencia. Sin embargo, hay que traer a colación una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 1 de diciembre del 2016 y otra reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre del 2017 que resuelve una cuestión prejudicial realizada por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, que había declarado nulo el despido de un trabajador en situación de baja por considerar que existía una vulneración de derechos fundamentales. Dicha sentencia, de que declaró nulo el despido en situación de baja, en concreto era un cocinero que había sufrido un accidente laboral grave, mantenía que se encontraba dicho cocinero en baja y siendo esa baja la única causa alegada por la empresa para el despido. Y también alegaba la empresa como única causa para el despido que el rendimiento ya no era idóneo y adecuado para el desempeño de sus tareas. Como es obvio, ante esos motivos, el trabajador recurrió en nulidad del despido por entender vulnerado sus derechos constitucionales al sufrir lo que él creía una discriminación por su condición de discapacitado. Este es un concepto muy importante que ya hago mención y que hay que tener muy en cuenta porque es el quiz o el nudo gordiano de la cuestión, es decir, el concepto de discapacitado y su relación con el despido y con la baja. Pues bien, este tribunal señala que estamos en presencia de un despido nulo y lo dice porque aplica la Directiva 2000/78 de la Comunidad Europea, del Consejo en concreto de 27 de noviembre del 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato y empleo y la ocupación. Esta normativa, en concreto esta directiva, prohíbe la discriminación por razón de discapacidad. Véase que sigue existiendo ese concepto importante. De este modo, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se hace una amplia interpretación del concepto de discapacidad entendiendo que la incapacidad temporal, si es duradera en el tiempo, es decir, si es de larga duración, se podría asimilar a una situación de discapacidad. La sentencia llega a la conclusión que para poder determinar a un trabajador que sufre una incapacidad temporal como persona con discapacidad, es decir, para entender que la incapacidad temporal pueda ser considerada discapacidad, debe padecer unas dolencias físicas, mentales o psíquicas que supongan una fuerte barrera para el trabajador en el desempeño de su trabajo en unas condiciones de igualdad con el resto de trabajadores y siempre, obviamente, cuando dicha limitación sea duradera. Por eso, ese Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona que estableció la cuestión prejudicial, a la hora de llevar a efecto el despido, entendió que el trabajador en su incapacidad temporal iba a durar largo tiempo y en base a esa duración en el tiempo de su incapacidad temporal entendió como discriminatoria la causa del despido por entender que ello era causa de discapacidad, es decir, el transcurso en el tiempo de esa IT. Con antelación al año 2020, el Tribunal Supremo, en concreto la Sala Cuarta, que es la Sala de lo Social, en fecha 3 de mayo del 2016, en el asunto 366/2016 y en otra serie de sentencias, mantuvo el criterio que el despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal siempre debía de declararse como un despido improcedente y nunca nulo.
en aquellas situaciones en las que, como la causa aducida por el empresario, no se correspondería exactamente con el motivo de la decisión de despedir. Es decir, cuando realmente se despedía por enfermedad, aunque en la carta de despido figuraran otra serie de causas o motivos de despido. Así, esta sentencia de la Sala Cuarta de 3 de mayo viene a señalar en concreto lo siguiente. Dice: solo en determinados supuestos, por ejemplo, el de enfermedades derivadas del embarazo que están ligadas a la condición de la mujer, puede el despido por enfermedad o baja ser calificado como despido discriminatorio viciado de nulidad, pues se trata en realidad, como ha declarado recientemente el Tribunal Constitucional, de un supuesto particular de despido discriminatorio por razón de sexo, en cuanto a la decisión o práctica de la empresa de dar por terminado el contrato de trabajo por motivo concerniente al estado de gestación, solo puede afectar a las mujeres situándolas en posición de desventaja con respecto a los hombres. Dice: tampoco es posible considerar el despido por enfermedad sin más cualificaciones como despido acreedor de declaración de nulidad por violación de otros derechos fundamentales o libertades públicas distintos del derecho a no ser discriminado. Como se puede comprobar, la Sala Cuarta sigue insistiendo y poniendo en relación el despido nulo con los derechos fundamentales, y no menciona nunca y ni pone en relación la IT, como en el presente caso por gestación de un embarazo, nunca la pone en relación con la discapacidad. Por ello, insisto, es muy importante tener en cuenta y seguir el concepto de la discapacidad como el elemento fundamental para poder discernir entre un despido nulo e improcedente en estos casos de IT. El presente podcast, como decía al inicio, tiene su función primordial el traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Social de 15 de septiembre de 2020, porque en ella, en su fundamento tercero, viene a introducir una serie de criterios que vienen a aclarar de una forma determinante el concepto de discapacidad en relación con la IT para que los despidos en IT sean considerados nulos. En dicha sentencia, la parte recurrente denuncia una infracción de la doctrina en razón al artículo 24 de la Constitución, porque sostenía que la sentencia recurrida había aplicado de una forma equivocada la doctrina jurisprudencial y declaraba la nulidad del despido del trabajador por encontrarse en situación de IT en el momento de la extinción de la relación laboral. Debemos de tener en cuenta que esta sentencia aplicaba la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, Dawididi, para significar que la situación de IT no puede servir para llevar a cabo o considerar al trabajador como afecto de una discapacidad como factor de protección frente a la discriminación. Es claro que en esa sentencia de contraste que se plantea, el Tribunal de la Unión Europea recogía lo que ya se había firmado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de abril de 2013, en el caso de Ring contra Welch, y en el que se había perfilado el concepto de discapacidad como factor protegido frente a la discriminación. Por primera vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señalaba que tras la decisión 2010/48 de la Unión Europea que aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dicha convención forma ahora, como es obvio, parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Si vemos, el artículo 1 de dicha convención dispone lo siguiente: las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por consiguiente, es obvio que carece de una definición de discapacidad y, por lo tanto, debe interpretarse en la medida de lo posible de conformidad con esa sentencia antes mencionada de 11 de julio del 2006 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es anterior, como es obvio, a la Convención en relación con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Ello, lo que hemos manifestado, supone que la enfermedad, sea curable o incurable, puede equipararse a discapacidad si acarrea limitación. Es decir, la limitación de larga duración es un criterio muy importante a los efectos del
el concepto de discapacidad. El Tribunal de la Unión Europea en concreto señala que el concepto de discapacidad comprende una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable cuando esta enfermedad acarrea limitación, insisto, limitación, derivada en particular de dolencias físicas o mentales o psíquicas, que al interactuar con diversas barreras puede impedir la plena satisfacción y participación efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. A partir de esta sentencia que hemos mencionado anteriormente de la Unión Europea, ya el concepto de discapacidad que surge de la Convención se viene planteando en todas y cada una de ellas. Y como continuación, a lo que ya hemos expresado y dice la Sala Cuarta del Tribunal Supremo asumió dicha doctrina, la del Ring and Reich, y ha acudido a la que se desarrolla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, tras lo que efectivamente debemos de concluir que para analizar, y esto es muy importante y vuelvo a insistir, es el centro fundamental o núcleo gordiano de poder distinguir cuando una IT puede conllevar nulidad en un despido o la IT en ese despido puede conllevar la improcedencia, dice que lo importante es analizar si existe o no discriminación, que en este caso se achaca siempre, como es obvio, a la empresa. Se hace necesario en este caso entonces afirmar la condición de discapacitado del trabajador demandante. Y llegados a este punto, los únicos datos que se disponen son los de la existencia de periodos de incapacidad temporal en los que incurrió en este caso el trabajador. En estos casos de IT es muy importante, vuelvo a insistir, que estos periodos de IT sean largos y cuanto más largos, más probabilidades tendremos de que la enfermedad sea considerada discapacitante y podamos acceder a un despido nulo. Por tanto, se hace extremadamente difícil deducir, en este caso, que nos encontramos ante una situación de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en el interactuar en planos de igualdad en su actividad profesional con otros trabajadores. Insisto, si la IT es larga y es penosa en su proceso, es más o se encuadra de mejor manera en esta definición. Si la IT es corta en su tiempo y poco invalidante, no entraría en esta definición como definición importante a los efectos de poder plantear ante un tribunal una demanda por despido nulo. Hay que tener en cuenta que las garantías antidiscriminatorias no están condicionadas a la calificación legal de capacidad laboral, en los términos específicos de legislación, pero hay que tener en cuenta que es fundamental, y vuelvo a insistir, que esas deficiencias físicas, mentales, psíquicas, sean de la importancia plena en la participación del trabajador en el interactuar de una manera profesional en las condiciones con los demás trabajadores. Por tanto, con carácter genérico, toda decisión ilícita de la empresa, como lo es el despido no justificado, constituye en este caso una lesión de derechos fundamentales cuando se da la circunstancia de que afecta a un trabajador que hubiera estado en IT previamente, y para que el despido pueda ser calificado nulo por discriminatorio, insisto, es preciso por parte del trabajador que sufra esa discapacidad de la que hemos hecho mención y la que hemos definido de acuerdo con el artículo 1 de la Convención en los términos antes expresados. Por tanto, y para terminar, una vez más quiero dejar la reflexión. En caso de IT, lo normal es que los tribunales, de acuerdo con la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, pongan sentencia en sentido de un despido improcedente cuando la IT es corta en el tiempo y no es lo suficiente invalidante en las relaciones profesionales del trabajador con el resto de compañeros en la materia objeto de sufrimiento por parte de la baja médica que padezca. En cambio, si la baja médica que padece es larga en el tiempo y es lo suficientemente invalidante desde el punto de vista mental, físico y psíquico, etc., las probabilidades de tener una sentencia estimatoria por despido nulo son mucho mayores. Espero que os haya sido de interés el presente podcast al respecto. Un saludo.